De África vamos a seguir hablando, en concreto de independencias, porque este mes de agosto cerca de una veintena de estados del continente conmemoran los 60 años del fin de la colonización. Otra cosa es la consecución de una soberanía real. Lo vamos a abordar en el siguiente reportaje de Santiago Barnuevo. ...1960 fue el año de la gran independencia africana. 17 países empezaron a emanciparse de un poder colonial que dominó prácticamente todo el continente durante más de un siglo. Los que hoy conocemos como Camerún, Madagascar, Togo, Somalia, Chad, Congo-Brazzaville, República Centroafricana, Níger, Nigeria, Benín, Burkina Faso, Gabón, Malí, Senegal, Mauritania, República Democrática del Congo y Costa de Marfil lograron su soberanía, al menos sobre el papel. La primera independencia la conseguía Ghana 3 años antes, con un líder, Kwame Nkrumah, que abogaba por la unión política de todos los pueblos africanos para garantizar un futuro soberano. The right of the people to rule themselves. No compromise can affect this cardinal and fundamental principle. El derecho al autogobierno es un principio básico de la humanidad que se tiene que respetar, decía Nkrumah en un histórico discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1960, que llegaba con la oleada de esas 17 independencias que se llevaron a cabo en África en ese año y que soñaba con impulsar el panafricanismo. Fue un proceso complicado, marcado por la Guerra Fría y el afán de conquista de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero dirigido también por las antiguas potencias, según Omer Freixa, historiador y africanista de la Universidad de Buenos Aires. Las metrópolis, más que nada Gran Bretaña y Francia, venían experimentando cierta reforma de sus imperios para no perderlos. Un proceso de descolonización marcado por la política interna de las potencias, por ejemplo, de Francia, que otorgó casi de golpe la independencia a 13 de sus colonias. La mayoría de países independizados corresponden al bloque francés. Ya Francia, desde el 46, bien salido de contexto de la Segunda Guerra, del trauma que representó la ocupación nazi, experimenta un proceso de cierta apertura, de liberalización y de conversión del imperio en una suerte primero de unión, de acuerdo al ordenamiento constitucional, y más tarde de comunidad. El empuje social y la organización de los colectivos independentistas obligó a una reflexión en París, donde querían evitar a toda costa un nuevo desastre humano, como el que vivieron años atrás con la Guerra de Independencia de Argelia. Uno de los países que logró en aquel 1960 su independencia fue Costa de Marfil, de la mano de Félix Houphouët-Boigny, diputado y ministro francés antes de convertirse en su primer presidente. Se quedó en el cargo durante 33 años hasta su muerte, con un régimen de partido único y al fin y al cabo un presidente eterno, siglas que se convertían en habituales para cientos de millones de africanos. Entonces el pueblo esperaba que la independencia de Francia significara otra cosa, como explica el historiador Dago Comeman, que recuerda las historias que contaba su abuelo. Contaba cómo la gente bailaba. ¿Sabe? Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir. Él lo único que veía era Houphouët-Boigny hablando y veía la bandera francesa bajar y la bandera marfileña subir. Entonces para él era el fin de, ¿sabe? Era como una liberación porque lo veían más como una invasión. Entonces ese día para él fue como un día de la liberación. Pero hoy, 60 años después de lograr esa independencia, asegura que Francia sigue manejando a través de sus multinacionales todos los rincones de la economía marfileña. Por ejemplo, en Costa de Marfil, Francia controla la luz, el agua, las telecomunicaciones, controla el puerto. Y para prueba está el movimiento popular que ha pedido el boicot a la compañía de telecomunicaciones Orange en Senegal o Costa de Marfil por manejar un cuasi monopolio a precios de un nivel adquisitivo europeo, pero en suelo africano. Y no solo Francia influye en su sector privado, porque Costa de Marfil forma parte, como recuerda el profesor universitario Jean-Arsène Yao, del grupo de 14 países que tiene como moneda de uso corriente al franco CFA. Económicamente, las decisiones incluso económicas, cierto es que nos hemos encontrado en un mundo globalizado donde ya no podemos hablar de una soberanía total
podemos sufrir, yo creo que seguimos sufriendo, según los críticos, ¿no?, del neocolonialismo, de una presencia continua en Francia. Se trata de una unidad monetaria dividida en dos comunidades económicas, la de África Occidental y la de África Central, en la que estos países dependen totalmente de Francia, ya que París garantiza una paridad con el euro a cambio de la mitad de las reservas de divisas que tienen que estar depositadas en el Banco Central francés, una situación que impide a países como Costa de Marfil tomar decisiones económicas soberanas. Tiene consecuencias sobre todo en las exportaciones, incluso las importaciones, en el sentido de que nosotros no podemos vender fácilmente nuestros productos cuando somos unas economías principalmente de exportación de materias primas. Ya decía el ganés Kwame Nkrumah que el colonialismo, el imperialismo y el racismo habían destruido África y que hasta que estos no se eliminaran del todo, el continente no podría resurgir. Lo aseguraba meses después de que el antiguo Congo belga lograra su independencia en junio de 1960. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste. Orgullosos tenían que estar los congoleños de una lucha noble, justa e indispensable para acabar con la esclavitud impuesta por la fuerza, decía Patrice Lumumba, el principal líder de su independencia. Se convirtió en primer ministro y lanzó un ambicioso programa de gobierno de izquierdas que Bélgica y Estados Unidos frenaron en seco, promoviendo una secesión en su provincia más rica y patrocinando un golpe de Estado que acabaría con su asesinato. El militar Mobutu Sese Seko tomaría por la fuerza el poder y convertiría a esta nación en una cleptocracia administrativa y en un Estado fallido que hoy sufre cada día el saqueo de sus riquezas en medio de una constante inestabilidad. La hoy República Democrática del Congo es la prueba de una nación independiente, pero totalmente dependiente, distinto de ese Congo próspero y rico con el que Lumumba soñaba para liderar la liberación real de todo el continente. La independencia del Congo marca un pas decisivo vers la liberación de todo el continente africano. 60 años después de ese discurso, los poderes económicos europeos siguen dominando el Congo, Costa de Marfil y buena parte de África. Y a esto hay que añadirle además la llegada de un nuevo colonialismo desde China, que hace ver todavía más lejanos aquellos sueños de los padres de las independencias africanas y que hoy rescatan los jóvenes que piden en las calles y con esperanza cambios de verdad. 5 continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.